Buenas noches, queridos catequistas. Continuamos nuestro ciclo de temas sobre la introducción a la Biblia y es por eso que me permito hoy presentar el tema de la alianza. La vez pasada hemos trabajado el tema de la promesa y el tema de Moisés, ¿ya? Abraham y Moisés, dos personajes icónicos dentro de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a trabajar el tema de la alianza. Así que les invitamos a que ustedes también puedan ir comprendiendo y meditando este tema. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya estamos en el tema número 5, ¿ya? De nuestro proceso de formación. Entonces, revisemos un poquito lo que hemos hecho el otro día, acerca de Abraham y sobre todo acerca de los acontecimientos que vinieron posteriormente a Abraham. Siempre hay que tener en mente eso, ¿ya? Permítanme presentar mi pantalla para poder trabajar en esta noche. Muy bien. Vamos a tocar el tema de la alianza. Como ustedes ya saben, la verdad es que el tema de alianza muchas veces se ha denominado alianza a una unión entre pares. Y eso es lo que comúnmente entendemos cuando hablamos del tema de la alianza. Es una relación, es un contrato, es un compromiso entre pares, entre dos personas del mismo índole y de la misma realidad. Pero vamos a comprender el día de hoy cuál es la alianza que Dios hace. La palabra alianza viene de una palabra hebrea, berit. También lo vamos a estudiar hoy día. Lo que queremos entender es que esa palabra, cuando se traduce al griego, se pasa como una palabra similar a alianza, compromiso, averit. Y esa palabra griega después se traduce al latín por el término testamentum. Entonces, la traducción se ha ido llevando de esa manera. Primero fue el hebreo, berit. Esa palabra berit se pasó al griego. Recordemos que nosotros hemos recibido la versión griega de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces ese berit se tradujo al griego y del griego se tradujo al latín, ¿ya? Entonces al latín con San Jerónimo ese berit se pasa con testamentum. Testamentum viene a ser lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros a los libros de la Antigua Alianza, del Antiguo Testamento, lo conocemos como tal, ¿ya? Utilizando no la palabra alianza, sino la palabra testamento. Y al castellano, pues ya lo hemos traducido con testamento. Nuestro objetivo el día de hoy es comprender el significado y el alcance de la alianza que Dios hizo con su pueblo. Ese vamos a tratar de comprender en este día. Valorar el compromiso que tiene Dios con su pueblo. Recordemos lo que decíamos. Una de las promesas de Dios que recibió Abraham es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Eso lo estudiamos la semana pasada. Después, por último, ponderar adecuadamente la importancia del decálogo en la historia de la salvación. ¿Qué es el decálogo? Pues los mandamientos. Vamos a trabajar en 3 momentos esto que les he hablado. Vamos con el primer momento, la gran manifestación de Dios. El momento en el que Dios se manifiesta. ¿Dónde se manifiesta Dios? Aquí les presento en esta presentación, en esta imagen, tenemos 2 probables rutas del tiempo del Éxodo en el que el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Tenemos 2 probables rutas. En la primera, la más grande, que está enumerada, vemos cómo se fue llevando el camino un poquito más detallado. Pero ciertamente no sabemos en qué momentos, en qué lugares descansó el pueblo de Israel durante todo este proyecto. ¿Cuántos años de éxodo? Son 40 años de éxodo, ¿ya? Y si te das cuenta, en
en el primer mapa que observamos, que tiene números, vemos que el Sinaí, que es el lugar donde se manifiesta Dios, está en el número 8, ¿ya? Está aquí abajo, ¿ya? El monte Sinaí, o monte Oreb, que también se puede conocer con ese nombre, ¿ya? De ahí van a continuar su proceso. Si seguimos las flechitas, pues vamos a continuar. Y aquí hay unas vueltas que da. En el número 11, si ustedes se percatan, en el número 11 llegan a ese punto de Ezion-Geber y de ahí van por Cades Barnea, Berseba, y bueno, hacen una, según este mapa, parece ser que por ahí fueron, para poder llegar al final, después de 40 años, a la tierra prometida. Ese es el primer mapa, ¿ya? Entonces, la pregunta de muchos es ¿por qué Dios hizo que este pueblo de Israel tuviera todo este proceso de camino? Miren, ve. En el segundo mapa, que es un poquito más pequeño, ¿ya? Que está al costado, ahí ustedes pueden ver con línea marrón, una ruta o la ruta que era utilizada con mayor frecuencia por los mercaderes, por las personas que transitaban por ahí. El color marroncito era la ruta que de Egipto cogían hasta la tierra prometida o en ese momento Filistea. ¿Por qué los del pueblo de Israel no fueron ahí? Una de las probabilidades de los estudiosos dicen porque como era una ruta muy conocida, muy transitada, recuerden que los egipcios al final terminan, en una de las versiones, terminan muy fastidiados. Eso lo vimos también la vez pasada. O sea, el faraón termina muy molesto y por eso empieza a perseguir a los judíos. Entonces, si, bueno, probablemente si seguían esta ruta, que era la más corta, ellos iban a ser en cualquier momento arrestados por Egipto, ¿ya? Entonces, de hecho, porque muchos de toda esta zona que está colindante al mar Mediterráneo eran aliados de Egipto, ¿ya? Por eso tenían mucho ejército ahí, así que por ahí no fueron. Dios les condujo por esta parte rojita, por las flechitas rojas que vienen en el segundo mapa, por ahí fue conduciendo Dios a este pueblo de Israel. Hay una cosa interesante, que mientras que en el primer mapa solo se muestra una vueltita, aquí en este segundo mapa ya es un poquito más detallado, vemos cómo hay muchos lugares y muchas vueltas en torno a ese mismo lugar, en ese lugar de desierto, muchas vueltas, ¿ya? Para que después posteriormente puedan llegar recién a la tierra prometida. ¿Por qué? Pues no es que Dios quisiera que el hombre sufriera, sino porque tuvo que preparar el camino en ese desierto a este pueblo que era muy rebelde. Muchas veces en el desierto se quejó este pueblo de Moisés y se quejó contra Moisés, incluso se quejó contra Dios. Recuerden eso. Entonces, el desierto, a partir de ese momento, se convierte en un camino espiritual, no solamente en un camino físico, sino también en un camino espiritual. Y ahí donde se va manifestando el poder de Dios y se va mostrando el poder de Dios a esta comunidad. Recordemos que de todos los que salieron del pueblo de Egipto, de la esclavitud, ninguno llegó a la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, les pedimos que recuerden eso, por favor. Esos son los mapas. Ya ustedes han ubicado el monte Sinaí. Vamos a hablar de este lugar específicamente, del monte Sinaí. Vamos a hablar, ¿ya? Por favor, vamos a hablar del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque ahí es el primer punto de nuestra conversación. El gran acontecimiento de que Dios se manifiesta al hombre. El libro del Éxodo narra, al cumplirse 3 meses de la salida de Egipto, el pueblo de Israel llegó al desierto de Sinaí, 3 meses de camino, ¿ya? Y acampó al pie del cerro que lleva el mismo nombre, Sinaí. Vamos a ver un poquito el texto del Éxodo, capítulo 19, versos del 1 hasta el capítulo 20, versos 21. Lo voy a leer para que ustedes, si tienen la Biblia, lo pueden seguir, por favor. Éxodo, capítulo 19, verso 21. El mismo día en que empezaba el tercer mes después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido
del Refidín y llegaban al desierto de Sinaí, donde acamparon. Los israelitas establecieron su campamento frente al cerro, y Moisés subió hacia Dios. Yahvé lo llamó del cerro y le dijo: esto es lo que dirás a los hijos de Jacob, lo que explicarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo he tratado a los egipcios y que a ustedes los he llevado sobre las alas del águila para traerlos hacia mí. Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío, pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces, Moisés bajó del cerro y llamó a los jefes del pueblo y les expuso todas estas instrucciones que Yahvé le había dado. Todo el pueblo a una voz contestó: haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Luego Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: yo vendré a ti en medio de una espesa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y tenga fe en ti también para siempre. Yahvé dijo a Moisés: vuelve donde el pueblo y mándales que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus ropas y estén listos para pasado mañana, porque pasado mañana Yahvé bajará a vista de todos sobre el cerro Sinaí. Señala al pueblo un límite alrededor del cerro y diles que no traten de subir al cerro o de alcanzarlo. Todo aquel que traspase el límite deberá morir. Que nadie ponga las manos sobre el culpable, sino que sea apedreado o flechado, sea hombre o animal. No debe vivir más. Solamente cuando se oiga el toque de cuerno, algunos podrán subir. Esa es la primera parte, versículo 13 de este capítulo 19. Como ustedes pueden ver, el pueblo está asentado en el monte Sinaí, y de este monte Sinaí Dios va dando algunas instrucciones para que se puedan acercar. Invitamos a alguno de ustedes para que pueda continuar la lectura desde el versículo 14 de este capítulo 19, por favor. ¿Ya? Del versículo 14. Continuamos. Así que les invito a que ustedes puedan estar con la Biblia, por favor. ¿Quién puede leer el versículo 14 del capítulo 19? Cosa que podamos cambiar de voz también. Leo, padre. Gracias, John. Moisés bajó del monte a donde estaba el pueblo, lo purificó y le hizo lavarse la ropa. Y Moisés dijo: no tengan relaciones sexuales y estén listos para pasado mañana. Al tercer día, al amanecer, hubo sobre el monte truenos, relámpagos y una espesa nube. Se oía un sonido muy fuerte de cuerno. En el campamento todo el pueblo se puso a temblar. Entonces Moisés los hizo salir del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. ¿Continúo? Sí, por favor. El monte Sinaí entero humeaba, porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno, y toda la montaña temblaba. El sonido del cuerno iba creciendo. Moisés hablaba y Dios le contestaba con el trueno. Yahvé bajó a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés, y Moisés subió. Yahvé dijo a Moisés: baja del monte para advertir al pueblo que no traspase los límites, para acercarse a Yahvé y para ver algo, no sea que perezcan muchos. También los sacerdotes que se acercaban a Yahvé se santifiquen, no sea que Yahvé los deje tendidos en el suelo. Moisés contestó: el pueblo no puede subir al monte, pues se lo prohíbe. Y me dijiste: pon un cerco al pie del monte y tenlo por lugar sagrado. Y Yahvé prosiguió: anda, baja del cerro y sube luego con Aarón
pero que los sacerdotes y el pueblo no intenten traspasar el límite para subir hacia Yahvé, no sea que él los deje tendido en el suelo. Moisés pues bajó hasta el pueblo y les dijo. Muy bien. En esta segunda parte, vemos que ya Dios va dando indicaciones dónde tiene que estar ubicado el pueblo y dónde tiene que estar ubicado los sacerdotes y dónde va a estar ubicado Moisés. Y le dice a Moisés, invita a Moisés a que haga estas indicaciones al pueblo. ¿Ya? Entonces, hay que leer esto para poder entender todo este capítulo. Por favor, continuemos en el versículo 20, perdón, capítulo 20, versículos del 1 siguientes. Otra persona que pueda leerlo, por favor. Capítulo Yo, 20, versículo. padre, Muy bien. ya. Entonces Dios dijo todas esas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguno de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos, por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. ¿Hay padre más? Continúa, por favor. Ya. Hasta el versículo 21, por favor, ¿ya? Mira, padre. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no deja sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar, y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no atestiguarás en falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que te pertenece. Mientras tanto, todo el pueblo estaba mirando. Todo era truenos, relámpagos y sonidos de trompeta en el cerro que humeaba. Al verlo el pueblo temblaba de miedo y se mantenía a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que te escucharemos, pero que no hable Dios, no sea que muramos. Moisés le respondió, no teman, pues Dios ha venido para probarlos. Él quiere que su temor permanezca en ustedes y así no pequen. El pueblo pues se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Muy bien. Como ustedes pueden notar, hemos separado en 3 partes esta lectura larga de Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. ¿Por qué hemos separado en 3 partes? Primero, para ubicarnos. La primera parte ha sido ubicarnos. Estamos en el monte Sinaí, no estamos en otro sitio. Estamos al pie del monte Sinaí. Dios da indicaciones en qué lugar tiene que estar el pueblo, en qué lugar tienen que estar los sacerdotes y en qué lugar va a estar Moisés.
Recordemos que Moisés es el único que habla directamente con Dios hasta ese momento. Esa fue la segunda parte, donde Moisés ya baja después de recibir estas indicaciones con la palabra de Dios, obviamente, para que ellos puedan acercarse el día establecido. En el capítulo 20 ya notamos el decálogo, que es la segunda parte de nuestro tema, los mandamientos, ¿ya? Entonces no solo la alianza, sino también el decálogo. En estos mandamientos notamos que va enumerando Moisés, en su palabra, va enumerando, va hablando, pero quien habla no es Moisés, quien habla es el mismo Dios. Por eso en el versículo 19, los del pueblo dirá, a Moisés le dicen, habla tú con nosotros, que te escuchamos, pero que no hable Dios, no sea que vayamos a morir. ¿Por qué creen que Dios al inicio les da unas indicaciones dónde tiene que estar cada persona? Porque la voz de Dios era tan potente, que ellos escuchaban estruendos, relámpagos, eran cosas muy, muy sobrenaturales, ¿ya? Sonido de trompetas, el cerro que mudaba, así lo pone como simbolismo de la voz de Dios, el escritor del libro del Éxodo. Muy bien, hay que comprender este panorama primero para continuar nuestra presentación, por así decirlo, de esta noche. Vamos a continuar nuevamente presentando, vamos a compartir nuestra pantalla para seguir. En aquel cerro, que es el monte Sinaí, tuvo lugar la gran manifestación de Dios, un acontecimiento de importancia de primer orden para toda la historia del pueblo de Israel. Ahí se fundamentó toda la realidad de la fe judía, ¿ya? Lo que ahí ocurre es que Dios había decidido manifestarse. No es que los hombres habían decidido buscar a Dios, sino que Dios quiere hablar, manifestar, hacerse presente al pueblo. Recordemos que hasta ese momento con quien había hablado en primer lugar había sido solo con Moisés, y luego se había dado a conocer. Recordemos la zarza ardiendo, ¿ya? Recordemos cuál es la palabra, la semana pasada lo vimos, cuál es el nombre que Dios le da a Moisés para que él se dirija al pueblo. Este Dios que se quiere manifestar elige un lugar, el monte Sinaí, y elige un momento determinado. El momento exigió 3 días de preparación. O sea, no sencillamente fue, vayamos ahí, no, sino que se prepararon el pueblo. El pueblo tuvo que purificarse y lavaron sus ropas, estar preparado, abstenerse de una de las cosas que en ese momento vieron importante recalcarlo, las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ese acontecimiento no era cualquier acontecimiento, no solo sencillamente consistía en bañar, sino en estar purificado durante esos días y estar preparados para el Señor. Porque ese día iba a ser un día solemne, terrible y sobrecogedor. En los versículos que hemos leído, en los primeros versículos, ahí se da cuenta de esto, de las normas que Dios va poniendo al pueblo para que se vaya preparando ese encuentro. Es como si estuviera buscando una cita perfecta a Dios con este pueblo. Dios se manifiesta como lo que es, un ser grande, impresionante, poderoso, en algún momento aterrador, inaccesible. Es el ser que se impone al hombre y que impresiona hasta provocar temores hasta de muerte. Que no nos hable Él, háblanos tú, Moisés, porque si Él nos sigue hablando, nosotros podemos morir. O sea, tanto es la presencia de Dios para este pueblo que ellos prefieren que Moisés les hable. Ese es el acontecimiento. ¿Ya? Ese es el acontecimiento. El significado de esta manifestación, ¿qué significa todo esto? Lo que resalta en este relato es que Dios se manifiesta, se comunica y se da a conocer. Siempre Dios ha tomado el primer paso en la relación con el hombre. Y lo hace a través de una experiencia. Esto siempre lo hay que remarcar, por favor, ¿ya? Dios quiere hacerse experiencia de nuestra vida. No quiere contarnos una teoría, no quiere darnos una doctrina, una filosofía o una teología. Dios es un Dios de experiencia. Ya, Dios se da a conocer, se quiere dar a conocer a este pueblo, no por un interlocutor,
sino por Él mismo, para que la gente experimente esta cercanía de Dios. Esto nos enseña que lo importante en la vida es experimentar y vivir la cercanía, vivir la presencia de Dios. Miren, qué bonito es esto, ¿eh? Qué bonito es esto. Será por eso que nuestros pueblos, y eso hablaremos en el decálogo posteriormente, será que por eso que nuestros pueblos siempre tratan de tocar, cuando van a la parroquia, cuando van a la capilla, incluso nuestros jóvenes, niños, adultos que van a venir a la catequesis, siempre van a tratar de tocar a Cristo, tocar a la Virgen, tocar su vestidito. No es porque sean idolatras, ¿ya? No es por eso, sino porque ellos buscan una experiencia tangible. Y eso es lo que en el Sinaí se manifestó, una experiencia tangible, tan tangible que ellos sintieron miedo, porque la presencia de Dios era tan fuerte que no podían ellos, humanamente, viendo esa realidad grande de Dios, sentirse pequeños. Pues eso, en nuestra religiosidad popular pasa lo mismo con este tipo de experiencias. Cuando van a una procesión o una peregrinación, cuando se iba a un santuario, la experiencia es esa, de sentir a ese Dios omnipotente y sentirse tan pequeño y tan impuro. Miren, esa experiencia del Sinaí es la experiencia de nuestro pueblo que aún hoy lo sigue buscando. La experiencia de Dios que aquí se destaca es la experiencia de lo tremendo, de lo portentoso. Incluso podríamos atrevernos a decir de lo aterrador. Por eso es que en algún momento ellos tienen esa decisión de decir, no, no, si nos sigue hablando nos vamos a morir, nosotros no queremos morir. La experiencia de Dios, tal como se manifestó en el Sinaí, tiene sus límites. Es decir, es una experiencia parcial y por eso esencialmente incompleta. Ya, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que los hombres, al notar esa presencia poderosa de Dios, dicen, no, todavía no. No es solamente uno del temor, sino de que ellos no experimentan, como Moisés había experimentado en su momento, esa totalidad de Dios, no. Y ellos dicen, no, preferimos que tú nos hables y nos digas cuáles son las cosas que Dios nos va pidiendo. ¿Ya? Dios se manifiesta como el ser justiciero y castigador, un ser impresionante al que se puede temer, pero al que cuesta amar. Ya, entonces ahí se ve lo que le falta ahí es ese Dios amor. Por eso es una experiencia incompleta. Miran la majestad de Dios, pero no miran el amor que está de fondo. Solo en Jesús de Nazaret se nos hace la gran revelación definitiva de Dios. De ese Dios como Padre, de Dios, ese Dios cercano, bueno, disponible, afectuoso. Por favor, busquemos eh, eh, la, la la referencia que está ahí, ¿ya? Vamos a buscar esa referencia. Carta a Timoteo, capítulo 3, verso 4. ¿Lo encontramos? Bueno, si no lo han podido encontrar, no se preocupe, ya lo lee en casa. Pero ahí se nota cómo este Dios cercano se hace presente. La experiencia del Sinaí es una experiencia incompleta. ¿Por qué? Porque solo muestra el poderío de Dios, un poderío impresionante. Pero termina este poderío impresionante con un cierto tipo de personas asustadas, temerosas, de ya no querer conocer más de Dios por el miedo al morir. En Jesucristo se desvela la verdad de este Dios cercano, de este Dios Padre, incluso él mismo, en el domingo que hemos estado, que decía, ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos, ¿ya? Entonces, eso es. Antes de pasar a este segundo punto, que es el significado de la alianza, entender esta alianza, lo primero que hay que recordar es, miren, en el monte Sinaí hubo esos efectos naturales, sobrenaturales, por así decirlo, porque se manifiestan a través de temblor, relámpagos, el sonido de trompetas. En Jesús, en su muerte, también hay una cosa equivalente a eso. Cuando Jesús fallece, también hubo un estremecimiento de la tierra, como un grito de dolor de la tierra. También se podría asimilar como un grito de dolor del Padre, que ve sufrir a su Hijo.
¿ya? Entonces, la luna se hace un eclipse, ¿no? Se vuelve todo oscuro en ese momento, 3 de la tarde. Es como que la voz de Dios nuevamente vuelve a surgir, pero más que voz es un grito de Dios de dolor. Podríamos asimilarlo también como eso, ¿no? El concepto de alianza. La palabra castellana alianza se traduce del término hebreo berit. Berit, alianza, que habíamos dicho, que después nosotros en el latín lo traduciremos a testamento y que se traducirá posteriormente al castellano en testamento. Esta palabra significa que alguien hace o toma sobre sí un compromiso solemne, ¿ya? Es un compromiso solemne. En la práctica equivale a un juramento, esta palabra berit. Esta palabra berit viene de la palabra cortar, ¿ya? De la palabra cortar. ¿Por qué viene de esta palabra? Ahorita les vamos a explicar. La expresión que se utiliza en estos casos es karat berit, que significa cortar, o berit sencillamente. Es un rito que acompaña al juramento. O sea, no es que sencillamente decía yo juro, no, sino que había un rito que acompañaba este juramento. ¿En qué consistía este rito? El que pronuncia el juramento pasa entre dos animales cortados por la mitad, lo que significa, porque tiene un significado, dice, si perjura, correrá la misma suerte que esos animales. ¿Saben qué es perjurar, no? Es primero dar falso testimonio, no cumplir con esa alianza, no cumplir con lo que ha pactado, con ese compromiso que ha tenido. ¿Ya? Por eso berit viene de esa palabra cortar. ¿Ya? Ahora, este berit tiene algo significativo. Son dos personas que se comprometen. Cada uno corta su berit, o sea, cada uno tiene su propio animalito que corta. En consecuencia, hay dos berit, que quiere decir hay dos cortes, hay dos juramentos. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de alianza. Si tú rompías la alianza, corrías el peligro de morir. ¿Ya? Que corrías el peligro de dejar de ser aquello a lo que te estás comprometiendo. Este compromiso, en primer lugar, puede ser mutuo entre dos pares. Ahí podemos sacar un análisis o podemos tratar de interpretar que este berit tiene un doble análisis. Primero, que Dios nos está tratando como igual, como iguales. O sea, Dios no se quiere sentir superior, sino quiere que nosotros seamos dos personas en igualdad de condiciones, que tomamos esa decisión de juramento mutuo, de compromiso mutuo, un compromiso solemne. Los dos decimos sí. Ya no es que Dios es poderoso y yo soy pequeñito. No. Ahí en ese berit se manifiesta eso. Por ahí podemos tomar una de las interpretaciones de esta alianza, de que Dios nos trata como iguales, ¿ya? Como semejantes. Pero también el berit, esta alianza, este corte, puede solamente hacerlo una de las partes hacia la otra. Yo me comprometo contigo. Y eso es lo que pasa en el Éxodo. En el Éxodo es Dios quien toma la iniciativa y dice, yo me quiero comprometer contigo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. ¿Ya? Pero ahí quien habla es Dios. El pueblo se mantiene en silencio, temeroso. Recordemos la expresión, cómo habrá sido la cara de ellos, pero recordemos eso, que ellos estaban espantados de lo que estaban viendo y escuchando, porque no comprendían, porque era algo sobrenatural. Entonces, Dios es aquel que toma esa iniciativa de esta alianza, diciéndole como que mi amor va a durar para siempre. Este pacto que realizo contigo, yo lo tomo aunque tú en algún momento me falles. Aunque tú en algún momento me trates mal y quieras desconocer esta alianza, yo me comprometo contigo. Se toma de esos dos lados, o se puede tomar de esos dos lados, esta alianza en el Sinaí. Primero, repito, Dios quiere ser igual que nosotros, por eso hace esta alianza con nosotros. No quiere sentirse superior ni inferior, sino como uno de nosotros. Pero la segunda, que es la más notoria, este Dios quiere, tomando el primer paso, hacer una alianza con cada uno de nosotros, aunque nosotros no le correspondamos. Bueno, esto, padre, pero no puedo comprender este tema.
bien sencillo. Cuando uno se enamora y la otra parte no se enamora, a veces uno, pues enamorado, hace cosas que a veces ni siquiera había pensado y que la otra persona ni siquiera se da cuenta, ¿no? Entonces, has tomado un compromiso con esa persona porque te has enamorado. Eso es lo que hace Dios. Toma un compromiso con esa persona, con ese pueblo, porque se ha enamorado, porque lo ha escogido, ¿ya? Entonces, de ahí viene lo que ya decíamos hace días atrás, ese compromiso entre Dios y el pueblo. Yo soy para ti tu Dios, tú serás para mí mi pueblo. Bueno, de ahí vamos a ir meditando poco a poco estas cosas. De hecho, las alianzas, ha habido alianzas antes de esta, ¿no? Vamos a proponer algunos modelos de alianzas realizadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 31, versos 44 y siguientes, se nota como un contrato, ¿ya? Se nota como un contrato entre dos partes. Si alguien, por favor, puede leer Génesis, de hecho tienen que tener su Biblia, Génesis capítulo 31, verso 44, por favor hágalo. El otro va buscando 1 Samuel capítulo 18, verso 3, el otro va buscando 1 Samuel capítulo 23, verso 18, y así sucesivamente, como ustedes ven en la pantalla, para poder agilizar esta clase. Quien tiene Génesis capítulo 31, verso 44 y siguientes, por favor que lo lea. Padre. Muy bien, Maribel. Ya, Génesis capítulo 31, versículo 44, ¿cierto? Sí. Ven, hagamos un pacto entre los dos y que quede una prueba de ello. Ajá, sigue por favor. Ok. Jacob tomó una piedra y la puso de pie y dijo a los de su familia, recojan piedras. Todos se pusieron a juntar piedras e hicieron con ellas un montón y luego comieron sobre él. Labán lo llamó Yegar Sauduta, pero Jacob lo llamó Galet. Labán dijo, este montón de piedras va a quedar aquí como una prueba del acuerdo entre tú y yo. Por esto se llamó Galet y también Mizpá, porque dijo, que Yahvé se fije en nosotros cuando nos hayamos separado. Si tratas mal a mis hijas, o si tomas otras mujeres fuera de ellas, no serán los hombres los que te juzguen, sino Dios, que es testigo de nuestro pacto. Labán añadió a Jacob, mira este montón y esta piedra que he levantado entre nosotros dos. Ellos serán testigos de que yo no pasaré más allá hacia ti para hacerte daño, y tú pasarás más acá hacia mí para causarme mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró por el Dios terrible de su padre Isaac. Jacob ofreció un sacrificio en el monte y convidó a comer a todos sus hermanos. Comieron y pasaron la noche en el monte. Ahí nada más, Maribel, muchas gracias. Si se dan cuenta, ahí en este texto de Génesis capítulo 31 se nota un contrato entre dos personas, entre Jacob y Labán, ¿ya? Y fruto de ese contrato se forma un cúmulo de piedras que son símbolo de ese contrato, para que veas que ya en el Antiguo Testamento, en Génesis, ya había esas alianzas, ¿ya? Esas alianzas, esos contratos, esos compromisos. Por favor, ¿quién tiene el segundo texto? Solo una observación. Cuando nombramos Génesis, que está aquí, Génesis capítulo 31, verso 44, dice SS. ¿Qué quiere decir SS? Significa siguientes. O sea, no solamente es el versículo 44, sino también se tiene que seguir leyendo, ¿ya? Unos versículos más. Por favor, ¿quién tiene 1 Samuel, capítulo 18? Sí, padres, capítulo 18. Sí, ¿Y todo el 18? Versículo 3 nada más. Ahí ustedes pueden ver
creo que vamos a hacer un paréntesis mientras lo tiene la hermanita. Yo lo Hay tengo. que saber enumerar y ver, citar la Biblia y sus libros. Por ejemplo, aquí está Génesis capítulo 31, versos 44 y siguientes, dice ahí, porque dice ese es. Cuando está aquí, 1 Samuel, dice 1 Samuel capítulo 18, coma, versículo 3, nada más. Si aparece un guión, quiere significar que 3 va a al ser 23. del Con límite. versículo 3 hasta el número que tú dices. También está igual en el capítulo 23. Si no aparece guión, quiere decir que solo ese versículo nada más va a salir. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito de referencia. Continuemos, por favor. Ok. Jonathan, por su parte, hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. ¿Ya? Eso es un acuerdo, ya no solamente como en Génesis capítulo 31, sino como amigos, ¿no? Es un entre amigos, es una, ahí dice, lo explicita, porque se amaban como amigos, ¿ya? Capítulo 23, verso 18, por favor. 3:18. Otra persona que lo lea. Capítulo 23, verso 18. Una vez que hablas, lo apagas tu micrófono para Yo, poder... padre. Ya, Padre. Eva, a ver. La palabra de Dios dice así. Ambos concluyeron un pacto ante Yahvé. David se quedó en Jorsa, mientras que Jonathan regresó a su casa. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que ahí hay un pacto ya de dos súbditos con su rey? ¿Se dan cuenta? Eso es lo bonito. Perdón, eso es lo que estamos viendo en el capítulo 23. Me estaba adelantando. Se nota nuevamente que hay un pacto entre dos personas. El último texto, el siguiente ya ustedes lo pueden leer ahí en casa. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 3, por favor. Ya. Yo, Yo lo leo Padre, eso. buenas noches. Segunda de Todos Samuel. los ancianos de Israel fueron a Edrón a ver al rey, y el rey David firmó con ellos una alianza en Hebrón, en presencia de Yahvé. Después de lo cual consagraron a David como rey de Israel. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces hay un pacto con su rey. Se dan cuenta que hay muchos modelos de alianzas, de pactos, de contratos, convenios, de acuerdos. Pues eso es un poquito viendo a grandes rasgos que hay también, no solamente el pacto del Sinaí, que está más grande, sino también hay otros pactos que la Biblia va considerando. Vamos a ver el tema de la alianza del Éxodo, porque eso es lo que nos detiene ahora. En el capítulo 19, versículos del 3 al 8, encontramos un tipo de alianza, ¿ya? Para que nosotros podamos fijarnos en el relato que va a venir posteriormente, ¿ya? En el capítulo 24, versos de 9 a 11, cuenta que la alianza se realizó sobre la montaña en una comida a la que asistieron, como dices, un grupo de 70 ancianos, representantes del pueblo. En el capítulo 24, versos del 3 al 8, Moisés refiere al pueblo las palabras de Yahvé. Recibe el asentimiento del pueblo, construye un altar al pie del cerro, manda que 12 jóvenes ofrezcan sacrificios, se vierte la mitad de la sangre sobre el altar y con la otra mitad se rocía al pueblo, que se declara dispuesto a acatar lo que ha ordenado Yahvé. Y en el capítulo 34, versos del 10 al 28, se presenta una renovación de la alianza, lo cual tiene su razón de ser porque ha precedido el episodio del becerro de oro, que había sido una violación a la primera alianza. Se cerró negro. Entonces, vamos viendo esas alianzas también dentro del mismo Éxodo, pero haciendo referencia al primero, que es el de Sinaí. Todo esto, ¿por qué hay tantas citas bíblicas sobre la alianza? Y haciendo referencia a la alianza del Sinaí, porque ahí se manifiesta que este Dios se compromete con el pueblo. Esta berit, esta alianza, este acuerdo, este corte, se hizo de la segunda forma, no como la primera, entre iguales, sino que Dios quiso tomar la alianza con nosotros, comprometerse con nosotros, ¿ya? Incluso sabiendo que nosotros le pudiéramos fallar o le podemos fallar a futuro en nuestro libre albedrío. Pero Dios se solidariza con nosotros
y establece un juramento de fidelidad. De él parte este juramento de fidelidad. ¿Ya? El texto tardío del capítulo 19, verso 5, dice que con estas palabras manifiesta esta alianza. Ustedes serán mi propiedad. El decálogo, ya, el decálogo, que es en cierta medida ley fundamental de la alianza. Mientras Dios hace esa berit, esa alianza con nosotros, la respuesta del pueblo que había sido liberado es una respuesta siguiendo los mandamientos. Entonces, ahí podemos comprender por qué se ubica el decálogo en este relato de la presencia de Dios en el Sinaí. Entonces, Dios busca algún tipo de respuesta, y esa respuesta se da a través de los mandamientos. En la misma Biblia hay otras listas de prohibiciones. O sea, no solamente está el decálogo, o sea, no solamente están los 10 mandamientos. Y algunas de ellas dan la impresión de una antigüedad superior. Eso es lo que dicen los estudiosos, que incluso están antes que los 10 mandamientos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 27, verso 15, hay una lista de maldiciones muy antiguas, incluso antes de las manifestadas en el Sinaí. En Éxodo capítulo 21 hay otra lista de actos que parece también muy antigua. Y en Levítico capítulo 19, verso 13 al 18 también hay otra lista de prohibiciones. Todo esto quiere decir que en el pueblo de Israel se llevó a efecto una profunda reflexión, meditación teológica y pastoral en lo que se refiere a las obligaciones del hombre ante Dios. Fruto de esa larga reflexión es el decálogo en su redacción final de el Éxodo capítulo 21 al 21, que es la tercera parte de lo que leímos al inicio. Parece que todo esto fue fruto de la meditación, reflexión, se condensó todo esto en los 10 mandamientos, ¿ya? Recordemos que el pueblo de Israel no es el único que tuvo mandamientos, también otros tuvieron leyes, normas, otras comunidades alrededor del pueblo de Israel también tenían sus leyes, ¿ya? El significado del decálogo. La palabra decálogo, como ustedes ya saben, significa 10. O sea, son 10 palabras. ¿Saben en qué momento surge el decálogo como esa palabra? En el siglo II después de Cristo. Recién ahí se empieza a nombrar. ¿Por quién? Por San Agustín. ¿Ya? El decálogo está íntimamente ligado a la alianza. Y quiere decir que Dios se compromete con el pueblo mediante la alianza. El pueblo, por su parte, tiene que responder a Dios. Y el compromiso en el que se expresa esta respuesta es cumpliendo los 10 mandamientos. Tenemos que considerar el decálogo como una ley de libertad. Primero, Dios les da estos mandamientos no cuando están en Egipto, sino al contrario, cuando están libres. Repetimos, Dios les da los mandamientos a este pueblo no cuando están en Egipto, como diciéndoles, ustedes aceptan los 10 mandamientos y yo les libero. No es así, sino que los lleva a Sinaí, en un lugar libre, y en esa realidad libre les dice, aquí están los mandamientos. ¿Ustedes quieren aceptarlos? ¿Sí o no? Entonces no puede haber, ahí no se ve una presencia de un algo obligatorio, de que hay cosas que se están confabulando para que ellos acepten. No es así. Hay una libertad interior que consiste en no estar atado a nada ni a nadie, en tener disponibilidad, en gozar de disponibilidad para aceptar estos mandamientos y para poder cumplirlos. Ya nadie les va a estar oprimiendo. Entonces, ese es un poquito el significado del decálogo. Primero, es una respuesta del pueblo hacia Dios. Segundo, lo están haciendo de una forma libre. Este decálogo, esta permanencia, se sigue hasta el día de hoy. San Pablo, cuando habla de los mandamientos y de la ley, dice que el cristiano ha sido liberado de la ley. Cuando se refiere a la ley, habla específicamente de los 10 mandamientos. Pero ¿en qué sentido habla esto? Que el cristiano ha sido liberado de los mandamientos.
muchos pueden decir, pues entonces si Pablo dice que ya el cristiano con Cristo ha sido liberado de la ley, que es los 10 mandamientos, ya no les hay que cumplir. No es así. San Pablo da una respuesta muy clara a esta pregunta. Dice, el que ama de verdad a los demás ya ha cumplido la ley. Y por eso mismo, con todo lo que manda el decálogo. Romanos capítulo 13, verso del 8 al 10. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía también San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Porque aquel quien ama no daña, no maltrata, no hiere. Entonces, eso es. Quien ama, porque Jesucristo a los 10 mandamientos lo resumió en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Jesucristo, al resumir esto, dio por entendido que en el amor se cumplían todos los mandamientos. En eso consiste toda la ley y los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento se resume en el amor. Y es por eso que los 10 mandamientos hasta hoy siguen vigentes. ¿Ya? Entonces, esa es un poquito la vigencia del decálogo y de esta alianza. Preguntas de autoevaluación para la siguiente semana. ¿Qué significa el acontecimiento del Sinaí para Israel? ¿Qué supone la alianza del Sinaí para Dios y para el pueblo? ¿Qué significa el acontecimiento del Sinaí para los cristianos? ¿Cómo vivir el acontecimiento de la alianza en nuestros días? Por favor, lo que les decía la semana pasada, las respuestas son respuestas tuyas, no es que copies del libro, porque ya he estado revisando muchos de los trabajos y a algunos ya les he devuelto un mensaje diciéndoles, por favor, no copies, porque tu misma respuesta, incluso en el mismo formato, está el trabajo de tu compañero tal. Entonces, por favor, les pedimos que tengan cuidado con eso. Son respuestas personales. ¿Ya? Las lecturas obligatorias están ahí, del catecismo, en varios numerales, y opcionales están las encíclicas Providentissimus Deus y Spiritus Paraclitus. Si hay alguna... Vamos a hacer solo 3 preguntas, por favor, para poder ayudarles en esta noche. Muchas gracias, agradecemos al Padre Raúl por este tiempo de clases. Vamos a permitirnos en estos 5 últimos minutos hacer 2 preguntas nada más, absolveremos el día de hoy sobre este tema. ¿Ya? Pueden levantar su mano y hacer la pregunta, por favor, antes de terminar. ¿O todo está comprendido? Porque si está todo comprendido, pues muy bien, quedamos aquí, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Si tienen alguna pregunta más, por favor, háganlo. Vamos a permitir a 2 personas nada más que hagan sus intervenciones en esta noche. Aprovechamos que nos queda 5 minutos antes de las 9. Padre, ¿me escucha? Ya, hay que levantar la mano siempre, ¿ya? Ya, Samuel, por favor, tu pregunta. Sí, no soy muy bueno con la computadora, padre, va a disculpar. Padre. No te preocupes. Sí, padre, lo que entonces quiere decir es que nuestro Señor Todopoderoso, Él sabe que nosotros le podemos traicionar, ¿verdad? Por nuestra misma condición humana. Y aún así se compromete en ser fiel con nosotros, de acuerdo a lo que nos ha explicado, ¿no? Sí. La verdad es que eso es toda la Biblia, notamos eso, que Dios se compromete a ser fiel y lo cumple. Quien falla somos nosotros. Recordemos el caso de Amós, del profeta. No sé si es Amós o Oseas. Ya la próxima semana lo podemos meditar esto. Y pueden buscar también ustedes en su Biblia. Al profeta le dice, te pido que te cases con una prostituta. Y el profeta no entiende por qué. Y el profeta se casa con la prostituta, se enamora de esta prostituta. Perdón la expresión, si hay algún niño por ahí, por favor, hay que tener cuidado. Se enamora de ella. Y esta mujer, como vivía de eso, como estaba acostumbrado a eso, esta mujer se va con otros amantes, ¿ya? Pero siempre regresa. Y cada vez que regresaba, el profeta siempre la recibía. Entonces, eso, para el pueblo de ese momento, era un ejemplo del amor de Dios. Cómo Dios, como este profeta, ama tanto
que incluso es capaz de perdonar las infidelidades de su esposa. Entonces, miren, ve, lo que en el Sinaí se manifestaba como ese Dios que da el primer el paso a la promesa de serte fiel, de ser tu Dios. Nosotros a veces vamos Padre, rompiendo, vamos eso, separándonos. sí, mire, cuando yo lo pondría, por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿no? Si nosotros queremos ser amorosos, pero en cierta manera también tenemos que corregirlos, ¿verdad? En este caso, la corrección es parte del amor, ¿verdad? ¿Cómo diferenciar el amor como disciplina a una especie de abuso o algo así? ¿No? O sea, yo como padre digo, ¿no? Yo quiero a mis hijos, pero no quiero que se porten mal, ¿no? ¿En qué momento debería estoy dejando de actuar con amor, ¿no? ¿En qué momento pasa ya a ser violencia? Es un poquito viendo lo que nuestro Señor, Él es perfecto, Él sabe en qué momento exacto ya no debe actuar de manera tal vez muy, o sea, así violenta, ¿no? Pero nosotros nos podemos equivocar y quisiera saber eso, cómo uno puede hacer viendo ese ejemplo en la palabra o con el Señor, ¿no? Muy bien, creo que has tocado un punto interesante, porque la alianza que hace Dios con el pueblo es como una alianza de bodas. Incluso San Pablo dice, esposos, amen a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Es una alianza entre dos, como en la Biblia se pone este tipo de manifestaciones de amor en tipo de relación, como que el pueblo es la esposa y Dios es el esposo. Cantar de los Cantares, muy bien está puesto ahí. También pues, la relación de padre a hijo, ¿no? Y en esta relación de padre a hijo en la Sagrada Escritura se manifiesta mucho en la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. El padre mayor, el hijo menor dice, padre, para mí estás muerto, dame la herencia que me corresponde. Y el padre, aunque le duela en el corazón, le entrega, porque sabe que las experiencias personales son mejores que las experiencias que te cuentan. El padre no quiere oprimir al hijo, ni quiere que el hijo se sienta esclavo dentro de un hogar en el que él se siente no libre. Vemos esa experiencia, ¿ya? Pero también vemos la experiencia de este padre misericordioso que acepta a este hijo que se equivocó, pero también vemos la experiencia de Pablo cuando habla con Timoteo y con Tito. Dice, mira, recibe a este hijo mío, porque es como mi hijo, porque yo le parí en la cárcel, en el sentido de que lo ha convertido a dentro de la cárcel, se ha hecho cristiano, y Pablo le dice, mira, trátalo como si fuera mi hijo, ya que no sea un esclavo, sino como un hijo, tú recíbelo también como eso, si eres mi amigo, trátalo como un hijo. Y ahí también se ve la relación de padre e hijo. Dios incluso tiene en muchos momentos esa deferencia con nosotros como hijos, ¿ya? Dios como madre, por ejemplo, mira, si tu padre o tu madre te olvidan, yo nunca me olvidaré de ti. Incluso si hubiera una madre, yo nunca me olvidaría de ti, dice en Isaías. Hay que tener mucha paciencia y sobre todo hay que pedir mucho Espíritu Santo para saber corregir a nuestros hijos, ¿ya? Hay que tener mucha paciencia sobre ese tema, hay que pedir mucho Espíritu Santo, porque una cosa es corrección y otra cosa distintísima es maltrato. Tú mismo lo has afinado. Y yo creo que tú mismo te das cuenta cuando una corrección llega a ser maltrato. Yo no te puedo decir, este es el parámetro, es hasta aquí nada más. Tú mismo, tu conciencia misma, que es el lugar donde habla Dios, te puede manifestar eso. Dios, por ejemplo, educó al pueblo de Israel durante todo ese trayecto, 40 años del desierto, los iba educando de distintas formas, pero nunca los abandonaba, siempre estaba con él, con ellos, de una forma simbólica en el arca, estuvo siempre caminando con ellos, ¿ya? No es que ya te castigo y vete por tu lado, no, sino que ahí estuvo enseñándoles. Incluso él mismo vivió en tiendas de campaña, así es la figura de la Biblia. Discúlpame que sea tan corto y a veces no tan profundo en esto, pero está bien tu pregunta, gracias. Y posteriormente podemos conversar en otra noche. ¿Alguien había levantado la mano? Muchas gracias, padre. ¿Le puedo preguntar? Sí, por favor.
Padre, buenas noches con todos. Padre, en este texto del Éxodo, ahí podemos ver que también a Dios se le ve como un Dios castigador, un Dios justiciero en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos podrías decir de esto, Padre? Por favor, ¿podrían repetir la pregunta, pero un poquito más claro, en el sentido de aclarar la pregunta y decirme, padre, esto veo que no está? Padre, en el Antiguo Testamento, usted manifestaba ahora en el Éxodo, que a Dios se le veía como un Dios castigador, un Dios justiciero. Pero Ciertamente, en el monte Sinaí se manifiesta un Dios de justicia y un Dios que causa temor, pero también repetimos en esta misma, hemos aclarado, que es una experiencia parcial, no es una experiencia completa. Eso es lo que también hemos dicho. El hombre, ante esa imagen de magnificencia de Dios, se queda absorto y con miedo y dice, no quiero que Dios me siga hablando porque me voy a morir. ¿Ya? Entonces, por ello, le dicen a Moisés que sea el intermediario, que Moisés hable. No es que el hombre haya visto a un Dios castigador, sino que esta experiencia fue parcial, o sea, fue cortadita, no fue completa. A eso me refería. Por eso, en una de las partes decíamos que Timoteo nos habla de esa experiencia de Dios amor, de esa experiencia completa en este Dios que nos muestra Jesús. Jesús nos muestra a un Dios bondadoso, a un Dios amoroso, ¿ya? Entonces el pueblo de Israel se había quedado con esa figura de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar más a Dios. Por ese punto era. Ya, hermana, señora Ana, catequista Ana, ya, por ese punto iba. Es una experiencia, como tú a veces, ¿no? Vas a una oficina, te encuentras que la persona que te atiende, pues te ha tratado mal y dices, oh, ya, me quedo con esa experiencia y después ya no quiero observar otra experiencia porque qué tal estaba llevando un mal día y no te has dado cuenta de que le dolía algo o que estaba atravesando un momento de tenso y bueno, y a veces nos quedamos solo con esa primera impresión, pero no nos damos cuenta que de fondo hay algo más. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Solo tuvo esa experiencia y ya después no quiso más porque tenía miedo a morir. No es que Dios sea un castigador, sino que había esa experiencia. Terminamos con Irving, por favor. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Mi pregunta fue algo que usted mencionó. Dijo que de todos, del pueblo de Israel, de todos los que salieron de la esclavitud, ninguno conoció la tierra prometida. Y si es que esa afirmación es correcta, mi pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso, no? ¿Por qué sucedió, aconteció ese hecho, Padre? ¿Por qué no les permitió de repente no llegar a conocer la tierra prometida a los que salieron, a los que de la esclavitud del pueblo? Gracias, Irving, por la pregunta. Sí, es una realidad, porque hasta el mismo Moisés solo vio desde un monte alto la tierra prometida. No llegó a cruzar, ya, no llegó a cruzar, solo vio y falleció ahí, a puertas de la tierra prometida. Recordemos que quienes llegan a la tierra prometida son los hijos no de la esclavitud. Los hijos de la esclavitud fueron los que salieron de Egipto, que tenían esa mentalidad de esclavos, esa mentalidad rebelde. Pero en el trayecto, por eso dice que los que llegaron eran los hijos del desierto. ¿Ya? Entonces llegan a ese punto los hijos del desierto. Dios va educando porque, como ustedes, lo que decía hace rato el hermano, a veces un papá se demora en educar a su hijo, ¿no? Se demora en educar a su hijo y decirle, mira, esto tienes que hacerlo, esto, y a veces tiene que tomarse su tiempo para explicar y ir corrigiendo algunas cosas en su hijo. No porque podemos cometer el grosso error o graso error de que un hijo se nos porte mal y premiarlo con algo. Por el plano humano es eso, ¿no? O sea, mi hijo vemos que ha roto un televisor y no le hemos explicado, no le hemos corregido nada y compramos otro, incluso le ponemos uno en su cuarto, estás mal educando al hijo. Entonces,
El proceso del desierto es un proceso de educación. El pueblo de Israel ha tenido muchas rebeldías. Recordemos en el desierto, estuvo comiendo maná del cielo, o sea, era un alimento celestial, y se asquearon de comer eso, y dijeron, no queremos esto, queremos pollito al horno, queremos chifa. Eso es lo que buscaba. Incluso tanto era así que decían, queremos las cebollas que nos daban en Egipto. O sea, ese pueblo todavía tenía la mentalidad del esclavo, es decir, prefiero ser esclavo y regresar ahí porque ahí tenía cebollas. Entonces, ese es uno de las cosas por qué Dios ha ido educando a ese pueblo. Ahora en la iglesia también hay 40, no años, sino 40 días de educación y de formación. Tenemos la cuaresma. Se supone que en esos 40 días nosotros como cristianos vamos formando y educándonos para llegar a un punto más grande, más álgido. Nuestra tierra prometida, la Semana Santa, la Pascua del Señor. Pero es un proceso de formación. Quien no pasa ese proceso termina viendo la Semana Santa como una semana de paseo, como una semana de descanso, como una semana donde no hay que ir a la iglesia, pero agradecemos a la iglesia porque ha tenido esta experiencia. O sea, obtenemos un beneficio sin ni siquiera haber vivido todo lo demás y sin saber por qué estamos recibiendo este beneficio. Por ahí, en un plano muy humano, muy sincero, te voy diciendo esa pregunta a eso. O sea, Dios ha ido educando a este pueblo. Este pueblo tenía, primero, mentalidad de esclavo. Segundo, era muy rebelde. Y ha ido educando a estos hijos. Ya ha ido educando poco a poco. Y los que llegaron son los hijos del desierto. Aquellos hijos que habían vivido esa experiencia de formación. Y cuando llegaron a Tierra Prometida eran agradecidos. Porque venían de un lugar desierto, sin casa, sin nada. Y llegaron a tener algo que Dios les había prometido. Es un proceso de formación. Incluso en el plano espiritual también tenemos ese proceso de formación. Irving, espero haberte ayudado. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Muy buenas noches. Cuídense.